¿Cuál es tu formación original y cómo terminaste siendo un artista? Mm. Yo me formé en ilustración, aquí en la Escuela de Arte Pancho Lasso. Pero no diría que haber estudiado ilustración me hiciera artista directamente. De hecho, yo estudié y luego estuve muchos años trabajando en lo que podía y demás. No fue como hasta mucho tiempo después, con ciertos contactos con cierta gente, que empecé como a encontrar mi camino, ¿no? Y sí que de la etapa en la que estudié ilustración sí que me gusta recordar, porque ahora me dedico al grabado mucho. Tuve varios profesores muy buenos, pero en el Pancho había una profesora de grabado, Vicky Bonilla, que mucha gente la podrá identificar porque es hermana de Bonilla, el escultor de la villa, que hace esculturas con metal oxidado, de animales, y se pueden ver como por muchas partes. Em, Vicky Bonilla en los 90 trabajaba en Línea, que es un taller que hubo aquí en Lanzarote en esa época. Mucha gente no lo sabe, pero en Lanzarote hubo uno de los talleres de grabado más importantes de España en los 90. Y era un taller de grabado para producir grabado de gran formato. Y también ese taller era muy peculiar porque lo montaron un grupo de artistas desde Madrid, que pues entre esos estaban Juan Muñoz, Eva Lutz, Miquel Barceló, eh, y entonces montaron ese taller en colaboración también con el Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento de Tías, y de hecho luego a cambio ellos entregaban una carpeta con las obras que editaban allí y que son las obras que están colgadas en el restaurante del MIAC y también creo que están en el Cabildo. Y entonces Vicky trabajaba en ese taller. Ella era la técnica que les estampaba la obra y Vicky es una mujer muy graciosa porque era incapaz de no hablar todo el rato. Le gustaba muchísimo, muchísimo hablar y perdíamos todo el tiempo de la clase hablando siempre. Y hablaba mucho del taller. No en plan pesada, porque también nosotros le preguntábamos mucho. Hablaba mucho del taller, nos enseñaba los catálogos, las fotos. Y entonces... El taller ya no existía. No, el taller creo que duró, no sé si un año o dos, como entre el 95 y el 96, algo así. Explícanos qué es un grabado, Sí, lo explico luego o ahora. cuando quieras. Vale, bueno, luego está la pregunta esa, se puede como intercalar, ¿no? Sí. Vale. Em, bueno, entonces ella trabajaba allí estampando la obra y entonces, claro, luego en clase, yo estudié ilustración en el año 2016, del 16 al 18. Y ella nos contaba muchas historias del taller y sobre ese grupo de artistas, también un poco de lo que ella sabía de su vida personal y claro, de figuras como muy importantes de la contemporaneidad española, ¿no? Entonces eso para mí era muy enigmático. Yo era un estudiante pésimo, era muy malo como estudiante, porque era una persona súper irresponsable, no me interesaba y yo estaba como un poco por hacer algo, la verdad. Y bueno, pero sí que esas historias pues me quedaron sonando y el grabado pues a través de eso me interesó mucho. No de una manera directa, pero a través como de una romantización que surgió aquí en Lanzarote, el proyecto de Museo Diverso, el Traspatio. Ahí fue cuando te conocí a ti, Mariana, y no solo te conocí a ti, sino a mucha gente de mi edad aquí, del ámbito cultural, de mi edad y también de otras generaciones, los Danis, Daniel Jordán y Fleitas. Conocí como a mucha gente a la vez que me influenciaron de alguna forma. Yo siempre he dicho que yo estudié ilustración, pero como que fui a la universidad en los bares. Yo siento que tomándome algo en los bares con la gente que ya está dentro del circuito, pues te arrastran hacia adentro, sin querer, de manera más o menos inconsciente, te van enseñando las cosas y las dinámicas, y tú si estás abierto y receptivo, aprendes, y si tienes una vocación, pues es natural el proceso. Y así fue realmente como encontré, digamos, mi camino. O empecé a encontrar, todavía estoy como en preescolar, pero sí. Un grabado es un sello
un sello hecho a mano, por decirlo así de una manera un poco vulgar. Un sello que puede ser grande, lo grande que uno quiera. Y hay dos tipos de grabado, el que es un sello propiamente dicho, en el que uno talla una plancha de un material blando que puede ser madera, linóleo y sintéticos también. Y el relieve es en tinta y se estampa exactamente igual que un sello de oficina, solo que está hecho a mano. Y luego está el grabado en hueco, que se hace con metales. En esos metales con punzones se escarban los dibujos y la tinta al entrar dentro de esos surcos luego se transfiere dentro del papel. Y en tus dibujos percibo, los que conozco yo por lo menos, que siempre hay animales en los grabados también. ¿Por qué? Lo de los animales yo diría que tiene como varias componentes. Todavía lo estoy descubriendo. Pero yo creo que mi vida ha sido principalmente capricho estético, estético visual. Me gustan las formas orgánicas, pero especialmente me han atraído siempre como las formas orgánicas de los animales, los colores y demás. Pero bueno, también tiene que ver con mi infancia, con el tipo de dibujos que consumí de pequeño. Eh, eh, Me gustaban mucho los dibujos en los que había como animales que eran personitas, como los Looney Tunes, y que tenían como personalidades así gamberras, por así decirlo. Tom y Jerry me volvía loco. Eh, Es que puede ser cualquier... No podemos ser todo lo que pueden, ¿no? Estos personajes, parece. sí, Las sí, sí, fábulas. claro. Y también luego como no sé, la gestualidad que tienen los cuerpos de las cosas en estos dibujos, que de alguna manera tienen sentido y aunque sean como inventadas son realistas. Pero también hay muchas referencias de animales también en la adultez, para mí, en el cine de Estudio Ghibli o en el cine de animación de Wes Anderson también, que, no sé, está increíblemente conseguido así. Y bueno, también luego me interesa mucho la relación entre los humanos y los animales, en el ámbito del ecologismo, pero también en el ámbito de la filosofía humana, de la ética y sí, un poco varias cosas. ¿Y por qué? ¿Qué piensas sobre ello? Para mí la isla tiene mucho que ver también, porque en la isla hay, bueno, en Canarias en general, hay muchos endemismos naturales de flora y fauna. Pero también la cultura es muy endémica y yo creo que están como interrelacionadas las dos cosas. Cuando somos pequeños y vamos al colegio y aprendemos como toda la lista de los animales y flora endémica de las islas, yo creo que es cuando empezamos a adquirir conciencia de que somos distintos, de que aquí hay una cosa que no hay en el resto del mundo. Entonces, pienso mucho en la relación nuestra con nuestro patrimonio natural endémico y de qué manera lo defendemos o lo dejamos de defender. Eh, Como cuando nos despreocupamos de esto es como si nos despreocupáramos de nuestra propia identidad, ¿no? Parece que los animales es una cosa y que puede estar ahí, que forma parte del paisaje, y que nuestra identidad es otra y que va a ser inmutable aunque esas cosas no existan, ¿no? Pero precisamente porque esos animales forman de ese paisaje visual, pero también de nuestro paisaje psicológico, mmm, de alguna forma, pues un endemismo alimenta al otro. Y entonces para mí hay una contradicción muy grande cuando las políticas públicas van como diametralmente en contra de la conservación de las especies en general, pero sobre todo de nuestras especies endémicas, ¿no? Cuando celebramos rallies en espacios naturales protegidos de anidación de especies que quedan 100 ejemplares o algo, no sé, para mí es como extremo, extremo de inconsciente. Pero también me interesan las cosas como más allá de lo legal, como yo no necesito que nuestro territorio esté declarado reserva de la biosfera para entender que traemos como ciertas explotaciones que se benefician de nuestro paisaje para ser más atractivas y que esa misma explotación acaba con el paisaje mientras existe. Entonces, lógicamente mañana ya no va a estar y ya se va a acabar y nosotros también, de alguna forma. Desaparecemos a la vez que desaparece nuestro paisaje y nuestro paisaje lo vamos escarbando de esa manera y lo vamos como vendiendo barato. Tampoco quiero hacer una cosa así como
de activismo o algo, no es como mi campo, ni nunca me he visto como solvente en ese sentido, pero sí que es una cosa que me interesa de como nuestra lógica de pensamiento colectivo, social, político, de la política de partidos y sí, un poco del panorama social y cultural de la isla y de las contradicciones y demás. ¿Crees que ilustrar animales te acerca a un diálogo multiespecie? Mm. Em, yo, claro, yo abordo mucho la figura del animal en la ilustración, pero, pero creo que observo las figuras de los animales desde lejos, con lejanía, precisamente. Y como en esa tarea bueno, en esa tarea, en el aspecto ese de la relación humana y de los animales, mmm, pienso que en un entorno como idealista, como que la moral humana debería aspirar a no relacionarse con los animales. Entonces, observo la figura como visual y me gustan los animales, me dan curiosidad y demás, pero, pero no diría que a través de la obra o de la ilustración me acerque a un diálogo multiespecie junto con los animales. Mm, Creo que solo parto de la figura visual. Entonces, bueno, ya que comentaste esto, las mascotas, la relación entre humana con las mascotas, no la ves positiva, digamos. Eh, Creo que no encaja con otras expectativas que tenemos nosotros de nuestra propia ética. Eh, Creo que lo que hacemos con nuestras mascotas lo vemos negativo en otros aspectos o en otro tipo de relaciones. Entonces, para mí sí hay contradicciones, pero tampoco nunca pienso como en institucionalmente prohibir las mascotas. O es como, no sé, debería haber como una evolución de nuestra cultura y de nuestros deseos, de lo que consideramos, bueno, sí, en general. ¿Cómo es tu proceso de trabajo? Mi proceso de trabajo es un poco fluido. Necesito como mucha estimulación antes de que llegue el momento de que llegue el momento de hacer la obra. Y sí que tengo un proceso diario, tengo un cuadernito, me gusta mucho el cuaderno, en el que voy apuntando pues, referencias visuales, un poco más del día a día, practico el dibujo al natural. Pero para el grabado sí que necesito como un espacio grande de reflexión en el tiempo. Y necesito como que el cerebro descanse mucho entre una cosa y la otra. Y luego cuando llega el momento, pues los grabados pueden ser más o menos complejos o pueden tener como unos propósitos u otros. Cuando trabajo en la ilustración, sí, son cosas muy planificadas porque siempre requieren como fechas, exigencias, detalles y demás. Entonces primero se dibuja en papel y luego eso se calca a las planchas y luego esas planchas se tallan. Y claro, contando esto podría parecer que el grabado se puede omitir, como que podría ser el dibujo directamente, pero siempre necesito como pasar por el grabado para darle ese carácter final que me gusta. Hay como muy poca diferencia, pero esa diferencia es esencial en las cosas que hago. Pero, y luego cuando sí que hago obra libre en mi trabajo personal, dibujo directamente sobre las matrices, no necesito como pasar por los calcos ni nada, es todo como mucho más expresivo. Al principio me valía mucho del calco y demás, de pasar los dibujos a las matrices tal cual, pero dibujando directamente sobre las matrices el proceso es más experimental. Y me interesa eso, como para lograr otros espacios de expresividad a los que no se llega planeando las cosas. Entonces ahí es donde también se disfruta. ¿Cuál dirías que es el alma de tu trabajo? ¿Hay algo de esencial que se repite en tu oficio que hace con que sea único? No grabados, no. Ico haciendo grabados. ¿Qué es lo que el alma de lo que haces? Ujú. Eh, Esa pregunta cuesta. A lo Eh, mejor no lo sabes,
No, claro, eso es un poco iba por allí. La esencia de mi trabajo todavía es complicado para mí discernir como cuál puede ser. Y claro, pensar en eso es importante para mí, porque eh, a partir de que empecé a relacionarme con otros muchos artistas, a conocer su biografía y demás, pues entendí que siempre hay como una cosa detrás. Y es como un aspecto que no se ve mucho desde fuera, pero siempre hay una cosa en la biografía de las personas que hace que tengan, que conduce la dirección de sus trabajos. Y esa cosa está, aunque tú no sepas cuál es. Y tú cuando trabajas, esa cosa está trabajando. Pero, y tú puedes saber nombrarla, identificarla o no. Y un día la descubres y sabes que siempre has estado ahí, pero no desde que eres artista, sino desde tu infancia, probablemente. Entonces, me interesa mucho lo nostálgico, la cotidianidad, el juego, la infancia también es un aspecto que me interesa un montón. Y, y- pero no sabría decir como qué es la cosa que identifica la biografía de Ico, ¿no? Pero sí que a lo mejor sí que podría decir que para mí es muy importante trabajar desde la honestidad, cosa que es muy difícil. Es más complicado de lo que parece, sobre todo cuando uno quiere dedicarse profesionalmente a algo que conlleve la creación artística, porque está de por medio el dinero, las tareas, las obligaciones y demás. Entonces, como que todo, la vida terrenal y física pervierte siempre lo que es la creación mental, estética, ¿no? Y, y sí, pero eso, sí que tengo una obsesión con que lo que haga sea como puro, honesto, que tenga esencia. Estoy siendo redundante con la pregunta, ¿no? Pero que contenga mi esencia aunque yo no sepa cuál es. Y para eso como que necesito desprenderme de todo. Y, pero lo que decía es muy complicado. Hay que como que ponerse en plan teórico. Porque si te pones físico y recuerdas que tienes que pagar las cosas, pues no lo haces. O concilias uno y otro un poco, ¿no? En la medida de lo que... Sí, sí, pero también pues hay una ansia de que ya, que las cosas ocurran ya, ¿no? Para ti, ¿qué es regenerar? Mm, em, también es complicada. Yo creo que regenerar es restablecer una parte de un sistema que por usarla mucho ha mutado. De una forma, utilizar las cosas no las daña en los sistemas como inmateriales, no las daña, sino que las hace evolucionar. Pero esa evolución no tiene por qué ser siempre una mejora, ¿no? Son actualizaciones y a veces son azarosas o responden a intereses que son perversos. Bueno, entonces restaurar esos elementos es muy complicado siempre. Precisamente cuando, eh, eh, no sé, responden a movimientos que son partidistas o a lo mejor estoy yendo a un ámbito muy concreto, ¿no? Pero sí, y también siempre pensamos mucho en el progreso y como lo nuevo siempre parece que está bien, pero no sé, a lo mejor también suena un poco cliché, ¿no? Pero hay cosas antiguas que funcionan mejor que las nuevas. Pero también identificar cuáles son y dar en el clavo también es complicado, ¿no? Pero sí que pienso o diría que tengo más claro que tenemos que aspirar a que las cosas hoy en día sean más intergeneracionales. Eh, y también ahora parece que la juventud siempre es un problema, las ayudas a la juventud siempre cada vez se amplían más, ahora uno es institucionalmente joven hasta los 40 casi, y antes no. Eh, y está bien como que las cosas se destinen a la juventud, pero también creo que fallamos un poco en no hacer cosas que sean intergeneracionales y en las que haya una horizontalidad más plena, en la que de verdad podamos relacionarnos intergeneracionalmente, escuchar en ambos sentidos
Y creo que es complicado, es muy complicado, a lo mejor desde la programación cultural, hacer cosas que interesen a los jóvenes. A los jóvenes muy jóvenes, más jóvenes que yo ya tal, ¿no? Pero es muy difícil, pero es una tarea así que yo creo que merecería mucho la pena estudiar. Merecería la pena estudiar cómo hacer la cultura mucho más intergeneracional y dentro de esa intergeneracionalidad no solo asistencia de juventud, sino que sea horizontal, más horizontal, que la juventud pueda participar como de una forma más plena y que el diálogo sea bidireccional y que podamos aprender a influir entre generaciones. ¿Y qué crees que os interesa como joven? Bueno, tu rango más o menos de edad. Sé que un Mm, chico de 18 piensa distinto a ti y tú no sí, sabrás qué desea, ¿no? Pero bueno, en mi generación ahora hay un desarraigo muy profundo de todo, porque el mundo parece que de repente es muy difícil. El acceso a la vivienda, no solo a la vivienda, sino a tener una mínima calidad de vida, ¿no? Y como un futuro en el que uno sepa lo que va a pasar después. Entonces, no sé, eh, no contesta la pregunta, pero nos interesa cómo poder vivir, a lo mejor. Y tampoco es que otra generación pueda dar respuestas a eso, ¿no? No es como una cosa de una generación anterior responder eso, es una cosa colectiva también, pero sí, es muy difícil pensar en qué nos interesa porque estamos demasiado preocupados por cosas que son muy básicas, que hasta hace poco se han dado por sentadas siempre y que hoy en día son como demasiado complicadas.